Buenos días, son como las 7 menos 10 de la mañana. Hoy es el día del acto académico y tengo que estar toda la mañana ahí. Tengo una voz, por favor, qué sueño que hace. Eh, Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver, ya se termina. No pasa nada, no pasa nada. Pasa un auto. Che, quiero hablar de la película que vi ayer, Belén. Llegué 1000 años tarde igual, pero bueno, la vi. Y, pero bueno, nada, fue muy fuerte la película, fue como que me dejó media movilizada, por eso no dije nada en el bloque de ayer. Me gustaría decir algo hoy, pero no tengo tiempo en este momento, pero la recomiendo mucho, realmente, porque es como recordar el porqué de las luchas, el porqué de ciertos movimientos sociales, acá en mi país sobre todo, y en el mundo, ¿no? Pero esto como es una historia de acá de mi país, es como se entiende el porqué de muchas cosas que pasaron y el porqué de muchos enojos y tristezas que manejamos muchos y muchas de nosotras con básicamente el gobierno actual y la gran ola de conservadores que se está viniendo como a nivel mundial. Y nada, después capaz que hago alguna otra pequeña reflexión. Open Sports, supérate. Bases y condiciones en creditfacil.com.ar o en nuestras sucursales. Bueno, resulta que volví de trabajar, comí algo, me acosté porque tengo un dolor de ovarios increíble, pero quería hablar de la película que fui a ver ayer de Belén y básicamente quería decir no me deja de sorprender cómo no podemos objetivamente empatizar con la persona que tenemos al lado, sobre todo cuando es una persona que no conocemos y que quizás está en un estado vulnerable y no y nosotros siendo responsables, lo digo yo como docente y en este caso hablando particularmente de la película de los agentes del sistema de salud que lejos de escuchar, lejos de atender primero la vida y la integridad física y psicológica y emocional de una persona, fueron directamente a dar por supuesto un montón de cosas, dar por supuesto que fue un aborto provocado, dar por supuesto que ella sabía que estaba embarazada, dar por supuesto que el feto que encontraron era de ella, cuando la locación en donde la encontraron era dudoso teniendo en cuenta los tiempos en los que ella tardó en ir y venir del baño. Estoy spoileando quizás un poco, sí, pero bueno, si no la viste, después la vas a ver y vas a entender de lo que hablo. Un montón de cuestiones, básicamente el no respetar el secreto profesional, el no contenerla y en ir y juzgarla por algo que no había pruebas desde el minuto uno, no había pruebas para definir si lo que estaban sospechando o lo que estaban pensando que era un aborto provocado y que bla 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 era cierto. Y no le dieron lugar, ¿entendés? A la presunción de inocencia que se supone que frente a una situación así donde desconoces los hechos, porque desconoces muchas cosas, nada, no respetás a la persona que tenés ahí, ¿entendés? Y además me hace muchísimo ruido pensar
porque esto debe seguir pasando, porque más allá de que está legalizado el aborto y la interrupción voluntaria del embarazo, en su momento, estamos hablando en la época de la película, que fue hace 2014, em, se supone que estaba legalizado la interrupción, sí, o sea, la interrupción del embarazo por causas de abusos o ese tipo de cuestiones, y aún así, en ese entonces, había médicos, médicas, enfermeros, enfermeras que les hacían escuchar el latido del corazón del feto a la persona que, nada, que estaba en todo su derecho a abortar porque había sido abusada, para que se arrepintiera, ¿entendés? Para presionarla. Y me hace mucho ruido porque yo estoy segura que eso en algunos lugares debe seguir pasando, porque como les digo, además, más allá de que esté la ley, somos las personas que trabajamos con personas. Entonces, eh, no me extrañaría que existan médicos, médicas, enfermeros, enfermeras que siguen haciendo eso, traumando a una persona que no tiene por qué llevar a cabo un embarazo, solo porque su juicio moral decide que no le interesa tu vida y que tenés que estar presionada a tener un pibe. O sea, ¿entendés? Es lo que más me termina como enojando, porque viéndolo desde otro lado, desde el lado de la ausencia, con cuestiones de género, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy absurdo, como decir que los nenes tienen que jugar a la pelota y las nenas tienen que jugar con muñecas. Y si hay algún docente que tiene esa mentalidad, aún cuando ya se comprobó que no hay roles de género, no hay juegos que sean de niños o de niñas, y que tenga alumnos enfrente y que les diga que no, porque vos sos nena, no podés jugar a la pelota porque sos nena, ¿entendés? Que también existe, que también pasa, seguramente. Y digo, más allá de las leyes y los avances que hemos tenido y de los movimientos sociales que han acompañado esas luchas, ¿no es cierto? Que son las que generan la lucha en realidad. Y termina siendo el Estado el que lo que acompaña el proceso de hacer ley algo. eh, Digo, el cambio es colectivo, pero a la vez es como somos personas y somos todas distintas. Y creo que lo que para mí hay que trabajar individualmente cada uno es no poner su propia moralidad frente a lo que vos crees o considerás que está bien porque a vos te salió del culo decir que estaba bien cuando capaz que la otra persona no quiere eso que le estás imponiendo, ¿entendés? Entonces creo que lo importante es aprender a escuchar al otro antes de emitir un juicio. Y nada, siento como que hay que empezar a ver un poco más ese tipo de cosas en uno mismo y liberarse de esos prejuicios. O quizás no liberarse porque, qué sé yo, es un proceso muy tedioso también. Pero antes de decir o antes de pensar lo que quieras pensar, darle lugar al otro y escuchar al otro. A ver. Qué bonito que es. Hoy todo lo contrario. ¿Está helada ahora? Arriba está caliente y abajo está helada. ¿Cómo era? Imán. No, no se llaman juguetes, se llaman